Jananjana Salakaya Chakshurimilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 8, la personalidad de Bharat Maharaj. Bharat Maharaj era muy elevado, pero debido a su apego por un cervatillo, cayó de su posición. Un día, después de su baño habitual en el río Gandaki, Bharat Maharaj estaba recitando su mantra. Cuando vio que una cierva preñada se había acercado al río para beber, de pronto se escuchó el poderoso rugido de un león. La cierva se asustó tanto que allí mismo dio a luz al cervatillo que llevaba en el vientre. Luego cruzó el río, pero al cabo de unos metros murió. Maharaj Bharat, compadecido del pequeño huérfano, lo rescató del agua y lo llevó a su ashram, donde lo cuidó con mucho afecto. Poco a poco fue apegándose al pequeño ciervo y siempre pensaba en él con mucho cariño. A medida que crecía, el cervatillo se convirtió en el compañero inseparable de Maharaj Bharat y él le prodigaba toda clase de cuidados. Poco a poco llegó a estar tan absorto en el ciervo que su mente se agitó. Cuanto más se apegaba, más descuidado era su servicio devocional. Aunque había podido abandonar su opulento reino, se apegó al cervatillo. De ese modo cayó de su posición en la práctica del yoga místico. Cierto día, Maharaj Bharat echó en falta al cervatillo y se perturbó tanto que se puso a buscarlo. Mientras lo buscaba y lamentaba su desaparición, Maharaj Bharat se cayó y murió. Como tenía la mente absorta por completo en el ciervo, en su siguiente vida naturalmente nació del vientre de una cierva. Sin embargo, debido a su gran avance espiritual, no olvidó su pasado. A pesar de encontrarse en un cuerpo de ciervo, se dio cuenta de cómo había caído de su gloriosa posición y con ese recuerdo abandonó a su madre sierva y regresó de nuevo a Pulaja Ashram. Allí le llegó el fin de sus actividades auditivas en cuerpo de siervo y cuando murió se liberó de ese cuerpo. 1. Sri Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, un día después de cumplir con sus deberes matutinos, evacuar, orinar y bañarse, Maharaj Bharat se sentó a orillas del río Gandaki durante unos minutos para recitar su mantra que comenzaba con el Omkara. 2. Oh rey, mientras Bharat Maharaj estaba sentado a orillas del río, una cierva muy sedienta fue allí a beber. 3. Mientras la cierva bebía con gran satisfacción, un león lanzó un fuerte rugido muy cerca de allí. La cierva escuchó aquel rugido que aterrorizó a todas las entidades vivientes. 4. La cierva por naturaleza vivía siempre con el temor de que la matasen y siempre miraba a su alrededor con recelo. Cuando oyó el poderoso rugido del león, se agitó mucho, mirando en todas direcciones con ojos llenos de inquietud, y aunque todavía no había calmado su sed por completo, de repente salió corriendo hacia la otra orilla. 5. La cierva estaba preñada y cuando saltó, llena de miedo, el cervatillo que llevaba en el vientre cayó en la corriente del río. 6. Después de abortar, separada de su manada, la cierva negra sintió un gran dolor. Ya en la otra orilla del río se desplomó en una cueva y murió inmediatamente. 7. El gran rey Bharat, sentado en la ribera del río, vio al cervatillo huérfano arrastrado por la corriente. Al verlo, sintió una gran compasión. Como un amigo sincero, rescató de las olas al pequeño ciervo y sabiendo que no tenía madre, lo llevó a su ashram. 8. Poco a poco, Maharaj Bharat se fue encariñando con el ciervo. Lo criaba y lo mantenía dándole hierba. Siempre se preocupaba de que estuviera protegido del ataque de los tigres y otros animales. Cuando el ciervo sentía picor, él le acariciaba. De ese modo trataba de que siempre se sintiera bien. El amor que sentía por él era tan grande que a veces lo besaba. Apegado a criar al ciervo, Maharaj Bharat olvidó las reglas y regulaciones para el avance en la vida espiritual y poco a poco llegó a olvidarse de adorar a la Suprema Personalidad de Dios. En pocos días había olvidado por completo todo lo relativo a su avance espiritual. 9. El gran rey Bharat pensaba: ay, por la influencia del tiempo, que es un agente de la Suprema Personalidad de Dios, este indefenso cervatillo ha perdido a su familia y amigos y se ha refugiado en mí. No conoce a nadie más. Yo soy ahora su padre, su madre, su hermano y sus familiares. Este siervo piensa de esa forma y confía plenamente en mí.
No conoce a nadie más, por lo tanto, no debo ser envidioso, pensando que pensando que por su culpa voy a perder mi propio bienestar. Sin duda alguna, mi deber es criarlo, protegerlo, complacerlo y mimarlo. ¿Cómo lo puedo abandonar si se ha refugiado en mí? Aunque está siendo un trastorno para mi vida espiritual, me doy cuenta de que no se puede rechazar a una persona desamparada que viene en busca de refugio. Eso sería una gran falta. 10. En verdad, una persona avanzada, aunque se encuentre en la orden de vida de renuncia, siente compasión por las entidades vivientes que sufren. Ciertamente, esa persona debe pasar por alto sus propios intereses, por muy importantes que sean, para proteger a quien busca refugio en él. 11. Debido al apego que sentía, Maharaj Bharat se acostaba junto al ciervo, paseaba con él, se bañaba con él e incluso comía con él. Así su corazón quedó atado al ciervo por los lazos del cariño. 12. Cuando quería ir al bosque para recoger hierba kush, flores, leña, hojas, frutas, raíces y agua, Maharaj tenía miedo de que los perros, los chacales y los tigres y otros animales feroces pudieran matar al ciervo. Por eso, cuando iba al bosque, siempre lo llevaba con él. 13. Cuando iban al bosque, la actitud juguetona del animal fascinaba a Maharaj Bharat. A veces, debido al afecto, Maharaj Bharat llegaba incluso a cargarlo y llevarlo sobre sus hombros. Su corazón estaba tan lleno de amor por el ciervo que a veces lo subía a su regazo o le hacía descansar sobre su pecho cuando dormía. De este modo sentía un gran placer en mimar al animal. 14. Cuando estaba adorando al Señor o celebraba alguna ceremonia ritual, Maharaj Bharat solía levantarse de vez en cuando, aunque no hubiera terminado sus ceremonias, para ver dónde estaba el ciervo. De esta forma lo buscaba y cuando veía que el ciervo estaba bien, sentía el corazón y la mente satisfechos y lo bendecía diciendo: mi querido cervatillo, que seas feliz en todo aspecto. 15. Si alguna vez Maharaj Bharat no veía al ciervo, su mente se agitaba mucho, se afligía como un avaro que pierde las riquezas que ha acumulado y se siente muy desdichado. Cuando no veía al ciervo, se llenaba de ansiedad y se lamentaba debido al sentimiento de separación. Entonces, bajo la influencia de la ilusión, hablaba de la siguiente manera. 16. Bharat Maharaj pensaba: ay de mí, el ciervo está ahora indefenso y yo soy muy desdichado. Mi mente es como un astuto cazador, pues está siempre llena de crueldad y de propensiones al engaño. El siervo ha depositado en mí su fe. Es como un buen hombre que, teniendo una inclinación natural por la buena conducta, olvida las traiciones de un amigo malintencionado y deposita su fe en él. Regresará el siervo, volverá a confiar en mí, aunque le he demostrado que soy de fiar. 17. Ay, ¿podré volver a ver alguna vez a ese animal protegido por el Señor y libre del temor a los tigres y a los demás animales? ¿Volveré a verle caminar por el jardín comiendo brotes de hierba? 18. No sé, pero el ciervo podría haber sido devorado por un lobo o un perro, o por los jabalíes que forman manadas, o por el tigre solitario. 19. Ay de mí, con la salida del sol comienza todo lo auspicioso. Para mí, por desdicha, no ha comenzado. El dios del sol es la personificación de los Vedas, pero yo carezco por completo de principios védicos. Ese dios del sol se oculta ya, mas el pobre animal que confió en mí desde la muerte de su madre no ha regresado. 20. Ese siervo es como un príncipe. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo lo veré de nuevo ocupado en sus placenteras actividades? ¿Cuándo volverá a traer paz a mi herido corazón? En verdad, creo que se han agotado los resultados de mis obras piadosas. De lo contrario, el siervo ya habría regresado. 21. Ay, el cervatillo jugaba conmigo y al verme fingir que meditaba con los ojos cerrados, se ponía a caminar alrededor de mí con la ira del que ama y me tocaba tímidamente con las puntas de sus cuernitos que eran suaves como gotas de agua. 22. Cuando yo disponía sobre la hierba kush todo lo necesario para el sacrificio, el siervo jugando tocaba la hierba con sus dientes y lo contaminaba todo. Y cuando yo le reñía y le echaba de allí, él se asustaba y se sentaba sin moverse, como haría el hijo de una persona santa. De esa forma dejaba de jugar. 23. Después de hablar con estas palabras de loco, Maharaj Bharat se levantó y salió del ashram. Al ver en el suelo las pisadas del ciervo, las alabó con amor, diciendo: oh desdichado Bharat,
Tus austeridades y penitencias son muy insignificantes en comparación con las penitencias y austeridades de este planeta Tierra. Debido a sus rigurosas penitencias, la Tierra ha visto impresas sobre su afortunada superficie las huellas de este siervo, que son pequeñas, hermosas, suaves y muy auspiciosas. Soy una persona desconsolada, pues he perdido a mi siervo, pero esta serie de huellas me muestran el camino que ha seguido el animal por el bosque y la manera de recuperar mi perdida riqueza. Gracias a estas huellas, este lugar se ha convertido en un sitio adecuado para que los brahmanas que deseen la liberación o los planetas celestiales ejecuten sacrificios a los semidioses. 24. Maharaj Bharat continuó hablando como un loco al alzar la cabeza y ver las manchas oscuras de la luna naciente parecidas a las de un ciervo, dijo: ¿acaso la luna, que es tan bondadosa con los desdichados, lo ha sido también con mi siervo? Sabiendo que se ha extraviado y que ha perdido a su madre, esta luna ha brindado al siervo un refugio cerca de ella solo para protegerla del temible ataque de los leones. 25. Al percibir la luz de la luna, Maharaj Bharat continuó hablando como una persona que ha perdido el juicio. El pequeño cervatillo era tan sumiso y me era tan querido que ahora que no está, me siento como si me hubiera separado de mi propio hijo. Debido a la ardiente fiebre de la separación, sufro como si me estuviera quemando en un incendio forestal. Ay de mi corazón, que es como un lirio del campo, está ardiendo. Al verme tan afligido, la luna me rocía con el néctar de sus rayos, como la persona que rocía con agua a su amigo para aliviarle de la fiebre. De este modo, la luna me trae felicidad. 26. Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, de este modo, Bharat Maharaj se vio abrumado por un deseo incontrolable que se manifestó en la forma del ciervo. Debido a los resultados fruitivos de sus actividades pasadas, cayó del sendero del yoga místico, de la práctica de austeridades y de la adoración de la suprema personalidad de Dios. Si no fuera por sus actividades fruitivas pasadas, ¿cómo podría haberse sentido atraído por un siervo después de haber abandonado la compañía de sus propios hijos y de su propia familia, a quienes consideró obstáculos en el sendero de la vida espiritual? Definitivamente, debido a su karma pasado, el rey estaba tan absorto en mimar y mantener al siervo que cayó del plano de las actividades espirituales a su debido tiempo. La inexorable muerte, que se compara a una serpiente venenosa que entra en la madriguera hecha por el ratón, llegó ante él. 27. En el momento de morir, el rey vio que el siervo se echaba a su lado como si fuera su propio hijo, lamentando su muerte. De hecho, la mente del rey estaba absorta en el cuerpo del siervo y por lo tanto, como sucede a las personas que no son conscientes de Krishna, lo abandonó todo: el mundo, el siervo y su cuerpo material, y obtuvo un cuerpo de siervo. Gozaba, sin embargo, de una ventaja. A pesar de haber perdido su cuerpo humano y a pesar de haber recibido un cuerpo de siervo, no olvidó lo ocurrido en su vida anterior. 28. Aunque se hallaba en un cuerpo de siervo, Bharat Maharaj, debido a las estrictas prácticas de servicio devocional de su vida anterior, comprendía la causa de que hubiera nacido en aquel cuerpo. Considerando sus vidas presente y pasada, no dejaba de arrepentirse de sus actividades, hablando de la siguiente manera. En el cuerpo 29, en el cuerpo de siervo, Bharat Maharaj se lamentaba: qué desgracia, he caído del sendero de la autorrealización. Abandoné a mis verdaderos hijos, a mi esposa y a mi verdadero hogar para avanzar en la vida espiritual y me refugié en un lugar sagrado en la soledad del bosque. Logré el dominio de mí mismo y la autorrealización y me ocupé en servicio devocional sin interrupción, escuchando, pensando, cantando, adorando y recordando a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva. Tuve éxito, mi mente llegó a estar siempre absorta en el servicio devocional. Sin embargo, por necio, mi mente se apegó de nuevo, esta vez a un siervo. Ahora he recibido un cuerpo de siervo y he caído muy bajo, lejos de mis prácticas devocionales. 30. A pesar de haber recibido un cuerpo de siervo, Maharaj Bharat, debido a su constante arrepentimiento, se desapegó por completo de todo lo material, sin revelar a nadie nada. Partió de la montaña Kalanjara al lugar de su nacimiento como siervo y, dejando a su madre, regresó al bosque de Shalagram y al ashram de Pulastya y Pulaja. 31. Viviendo en aquel ashram, ahora el gran rey
Bharat Maharaj se cuidaba mucho de caer víctima de las malas compañías. Vivía allí sin revelar a nadie su pasado y solamente comía hojas secas. No podía decirse que estuviera solo, ya que la superalma estaba con él. De ese modo, esperó la hora de la muerte en aquel cuerpo de siervo. Bañándose en aquel lugar sagrado, finalmente abandonó aquel cuerpo. Prabhu, así termina el capítulo 8 del canto 5. Ya, Prabhu, muchas gracias. Esta es una bellísima y clásica historia del Bhagavatam. En realidad, Bharat tiene 3 vidas. Ahora hemos visto el final de una vida de un rey que abandonó todo, que dio hermosas lecciones de vida y que al final se fue a vivir al bosque. Pero fíjense cómo hay una lección importante ahí. Incluso cuando uno ya está completamente desapegado, en este caso él él había abandonado una familia muy querida, que eran devotos, etcétera, con el ánimo de buscar la autorrealización. Pero estando solo en el bosque, se apegó a este venadito, ¿no? Que lo vio desamparado. Entonces, quiere decir que la soledad no necesariamente es el camino que uno debe tomar, porque incluso un gran alma como Bharat después quedó muy apegado a la compañía de este siervo, ¿no? Entonces, por eso el Shastra nos está recomendando asociación con Vaishnavas. La asociación con devotos es siempre el mejor refugio. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha Sarva Shastra Koi, Lava Matre, Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. Que incluso en un momento de asociación, claro, con un gran sadhu, no es que todos son grandes sadhus, pero ese momento de asociación, todos los shastras dicen que puede darle a uno todo tipo de perfección. Así que también hay que entender esto, y especialmente en Kali Yuga es más difícil controlar la mente. De esa manera siempre hay que buscar estar cerca a los Vaishnavas, y obviamente si uno tiene posibilidad de servir a Vaishnavas más avanzados. Pero esta es una de las lecciones. La otra lección importante es que fíjense, él por ser devoto, y hay un significado muy interesante de Prabhupada que me voy a permitir si ustedes están de acuerdo. Los significados de estos 3 últimos versos son muy hermosos. Dicen así: debido a su estricta práctica de servicio devocional, Maharaj Bharat podía recordar las actividades de su vida anterior y el modo en que se había elevado al plano espiritual. Por necio se apegó a un insignificante siervo y como consecuencia cayó y tuvo que recibir un cuerpo de siervo. Esto es importante para todos los devotos. Si utilizamos erróneamente nuestra posición, pensando que estamos plenamente ocupados en servicio devocional y que podemos hacer lo que nos plazca, tendremos que sufrir como Bharat Maharaj y nos condenaremos a recibir un cuerpo que vaya en detrimento de nuestro servicio devocional. Solo en la forma humana se puede practicar servicio devocional. Pero si abandonamos voluntariamente esa práctica por ocuparnos en la complacencia de los sentidos, sin duda alguna tendremos que ser castigados. Sin embargo, ese castigo, ni aún ese castigo es como el que se padece siendo un materialista corriente. Por la gracia del Señor Supremo, el devoto recibe un castigo de tal manera que su anhelo por alcanzar los pies del loto del Señor Vasudev aumente. Con ese intenso deseo, en su siguiente vida, regresa al hogar. En este verso hay una descripción muy completa del servicio devocional. Tad anushravana manama sankirtaradana nushmaranaya viyogena. En el Bhagavad Gita se recomienda escuchar y cantar constantemente las glorias del Señor.
Satatam Kirtayantamam Yatantas Chadrita Vrata. Aquellos que han emprendido el proceso de conciencia de Krishna deben ser cuidadosos de no desperdiciar, no dejando pasar un solo momento sin cantar y recordar a la Suprema Personalidad de Dios y sus actividades. Con sus propias acciones y con acciones de sus devotos, Krishna nos enseña a ser prudentes en el servicio devocional. Por medio de Bharat Maharaj, Krishna nos enseña que debemos ser muy prudentes en el desempeño del servicio devocional. Si queremos mantener nuestra mente completamente fija, sin desviación, debemos ocuparla ininterrumpidamente en servicio devocional. Los miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna lo han sacrificado todo para propagar este movimiento. Sin embargo, deben aprender la lección de la vida de Bharat Maharaj y ser muy prudentes, procurando no desperdiciar ni un solo momento en conversaciones frívolas o en dormir y comer en exceso. No está prohibido comer, pero cuando se come demasiado también hay que dormir más de lo necesario. Eso conduce a la complacencia de los sentidos y podemos acabar degradándonos a una forma de vida inferior. De ese modo nuestro progreso espiritual puede detenerse, al menos durante un tiempo. Lo mejor es seguir el consejo de Rupa Goswami, Avyarta Kalatvam. Debemos esforzarnos por emplear todos los momentos de nuestra vida exclusivamente en la práctica de servicio devocional. Esa es la posición segura para quien desea regresar al hogar de vuelta a Dios. Es significativo el hecho que Maharaj Bharat, por gracia de Vasudev, recordase su vida previa. No desperdició entonces un solo instante y en su forma de venado, sí, regresó a Pulaha Ashram y a la aldea de Shalagram. Las compañías que frecuentamos son muy importantes. Por esa razón, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna trata de ayudar a encontrar la perfección a todo aquel que ingrese en ella. Sus miembros deben siempre recordar que la asociación no es un hotel gratuito. Todos los miembros deben ser muy cuidadosos en cumplir sus deberes espirituales para que todo el que se acerque de un modo natural se vuelva devoto y pueda regresar al hogar de vuelta a Dios. En esta misma vida, Maharaj Bharat, a pesar de haber adquirido un cuerpo de siervo, abandonó de nuevo su hogar, la montaña Kalanjara. Nadie debe sentirse cautivado por su tierra ni por su familia. Al contrario, hay que refugiarse en los devotos y cultivar el proceso de conciencia de Krishna. La razón de ser de los lugares sagrados como Vrindavan, Hardwar, Prayag y Jagannath Puri es que en ellos la gente puede ofrecer servicio devocional. Vrindavan en concreto es el más excelso de los lugares sagrados, el preferido de los devotos Vaishnavas del Señor Krishna, que aspiran a regresar de vuelta a Dios a los planetas Vaikuntha. En Vrindavan viven muchos devotos, los cuales, por el hecho de bañarse habitualmente en el Yamuna, se limpian por completo de la contaminación del mundo material. El proceso de cantar y escuchar constantemente los santos nombres y los pasatiempos del Señor Supremo nos purifica y nos convierte en candidatos adecuados para la liberación. Sin embargo, cuando alguien por su propia voluntad cae víctima de la complacencia de los sentidos, tiene que recibir un castigo por lo menos durante una vida, como le ocurrió a Bharat Maharaj. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 8 del canto 5 del Srimad Bhagavatam, titulado La personalidad de Maharaj Bharat. Bien, entonces, ayer Madhupriya tenía una pregunta y después los devotos que quieran, por favor, pueden complementar o preguntar lo que gusten. Adelante, Madhu, vamos a escuchar tu pregunta. Haribol Prabhu, gracias. Ayer te decía que los fantasmas tienen o son superiores a los seres humanos. No sé si los fantasmas están en ese estado por haberse apegado mucho, ¿no? Haberse identificado mucho con el cuerpo. Hay varias razones. Por ejemplo, las personas que
se suicidan, las personas que mueren de una manera accidental, normalmente toman cuerpos de fantasma. Por ejemplo, los suicidas lo que hacen es acortar su vida. ¿Pero por qué se consideran superiores a los seres humanos? Porque a pesar de que sufren más, porque el cuerpo material de una u otra manera permite una complacencia de los sentidos, ¿sí? Obviamente que los devotos tienen esta complacencia de una manera regulada, pero cuando uno no tiene el cuerpo burdo y solo tiene el cuerpo sutil, tiene los deseos, pero no tiene cómo complacerlos, ¿sí? Entonces es una situación muy difícil, pero al mismo tiempo no está limitado por el cuerpo físico burdo, por tanto, él puede moverse de un lugar a otro a la velocidad de la mente, entonces por eso se considera superior, tiene más poderes. Igual que otras categorías intermedias, incluso antes de llegar a asuras, ¿no? Como los Gandharvas, los Siddhas, los Charanas, los Kinnaras, todas estas especies de vida que tienen poderes superiores a los humanos, bueno, algunos ligeramente superiores, entonces tienen poderes místicos, ¿no? Entonces los fantasmas no es que tengan necesariamente los siddhis, los poderes místicos, pero sí pueden transportarse de un lugar a otro, ¿no? Pueden así estar desprovistos de las limitaciones del cuerpo burdo, pero ojo, eso no quiere decir que sean más felices, al contrario, tienen una vida más miserable porque este cuerpo material al final es un regalo, el cuerpo humano, ¿no? Incluso sin este cuerpo es más frustrante porque no hay cómo complacer los deseos que se están generando, ¿sí? Prabhu, perdón. Y con ese cuerpo sutil del fantasma está la jiva. Naturalmente. La jiva tiene una primera cobertura en el cuerpo sutil, que es el ego falso, la inteligencia y la mente. Ese cuerpo sutil acompaña al alma incluso después de la muerte. O sea, cuando uno toma su próximo cuerpo, se va con su mente, su inteligencia y su ego. Entonces, en el momento de la muerte solo se deja el cuerpo burdo. Muchas gracias, Prabhu. Ya. No sé si alguien más quiere preguntar o complementar algo. Hare Krishna. Haribol, Una preguntita. Pero si digamos, por decir, un devoto, un Vaisnava, que lleva así una vida entregada a Krishna, y si muere en un accidente, ¿qué pasa? Bueno, se entiende que de todas maneras va a sufrir. Tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo en el Chaitanya Charitamrita es el ejemplo de Chota Haridas. Chota, bueno, en castellano quiere decir otra cosa, pero en bengali quiere decir pequeño. Haridas el menor. Haridas era un renunciante que faltó a sus votos y por arrepentimiento cometió suicidio. Entonces, sin embargo, por ser un Vaishnava, él cantaba kirtans que podía escuchar Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, en su cuerpo sutil, Chota Haridas cantaba para Chaitanya, ¿no? Entonces, claro, obviamente, ese es el caso de un devoto. Ese devoto en su cuerpo sutil seguramente va a seguir cantando, pero de todas maneras le espera un sufrimiento, ¿no? En el caso de Haridas,
el menor, ese sufrimiento fue como la reacción a su error. Pero después, obviamente, obtuvo la oportunidad de un cuerpo material y de culminar sus prácticas devocionales, que lo llevaron a la perfección y volvió al mundo espiritual, ¿no? Muchas gracias, Hare Krishna. Jai Ho. Radhe Radhe. Jai. Jai Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhara Ki Jai. Gracias por conectarse, votos. Nitya Pravesta Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Pravesta Shri Bhakti Rakshak Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Pravesta Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nitya Pravesta Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnupad Shri Bhakti Kevatananda Chari Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Bhakti Guru Davadan Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj Ki Jai. Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Nitya Pravesta Shri Gaur Kishore Das Vaji Maharaj Ki Jai. Nitya Pravesta Sachinandan Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Vaji Maharaj Ki Jai. Ananta Kutu Vaishnava Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Unamai Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitya Gaur Pramanandi Hari Hari Bol Samaveta Bhaktavinda Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru Gauranga. Jai Shri Shri Guru Gauranga. Jai, muchas gracias devotos. Prabhu Kapila Dandavas, Prabhu Advaita, Prabhu Golok, Bhagavati Gopi, Govinda Nandini, Gorangi, María de los Ángeles, perdón, Madhu y María de México. Ki Jai, Hari. Gracias, Hare Krishna. Haribo. Haribol. Dandavas, Radhe. Jai, Madre. Jai devoto Hare Krishna Dandavas. Buenas noches. Haribol, muchas gracias. Madhu. Estamos aquí con Tulasi. Hari. Hare Krishna. Ah, con Tulsi, Maharani, Hare Krishna. Sí, Reverencias. Maharani. gracias. Hare Krishna, Dandavas Pranam. Hare Krishna, a los devotos. Haribol, Gauranga, Govinda, Hari. Haribol, Dandavat. Jai, devotos. Dandavat Prabhu, Hare Krishna.